COVID-19 representó para todo el mundo, evidentemente, uno de estos eventos que se dan una vez cada 100 años o incluso más. Jamás se esperó que la tan temida pandemia llegara a tener este impacto económico tan grave. Llevamos décadas, de hecho, esperando que llegara esta pandemia, nunca queriéndola, pero siempre temiéndola, siempre recordando lo que ya tiene un siglo, exactamente un siglo, la gripe española de 1918-1920. Y aún así, cuando llega, nos agarra por completo impreparados. En parte esto se debe a la fuerza del contagio, tan impresionante que ha demostrado la imposibilidad de contenerla, como sí ocurrió con el SARS, particularmente en Asia, a principios del siglo XXI, con la H1N1 en México. Realmente fueron sustos importantes, pero no pasaron a mayores y menos a nivel global. Esto sí es una pandemia global. México en este sentido llega un poco retrasado, en el sentido que empezó en China, ahorita el foco principal es Europa, y ya también Estados Unidos está evolucionando a ser un foco fortísimo de infección, de muerte, etc. En el caso mexicano tenemos la peculiaridad de que no hay tantas pruebas y por lo tanto no sabemos qué tanto ha llegado la infección a la población en la realidad, al menos comparando, por ejemplo, zonas fronterizas estadounidenses con mexicanas. Pero el impacto económico sí está golpeando rápidamente y con fuerza en dos sentidos. Uno es el aislamiento, el frenón de actividades económicas en el mundo, que eso ya se sabe pues que ha estado ocurriendo, pero aparte de manera en cierto modo desorganizada, aislada, el frenón de actividades económicas en México. En cuestión de días se han deteriorado los pronósticos de crecimiento económico, más bien ya ahora de contracción, recesión económica, de una manera impresionante. Se ha pasado de alrededor de 0% a -2%, a -4%. Ya hay analistas estadounidenses, bancos de ese país, pronosticando -7%, e incluso eso puede que se quede corto. Un -7% sería lo más grave en términos económicos para México desde 1932, desde la Gran Depresión. La crisis de 95 del tequila, México se contrajo -6.3%. En 2009, con la crisis financiera global, -5.3%. Pero esta crisis es distinta, es peor, es infinitamente peor, porque golpea a todo el aparato productivo, porque frena el consumo, la producción, y aparte México tiene una economía informal extraordinariamente grande. Más o menos 60% de la población es informal, con escaso margen de ahorro. Entonces, la forma en que esto va a golpear a la economía mexicana es verdaderamente brutal, quizá como en otras economías emergentes, sin duda alguna, pero nosotros nos contamos en ese sentido entre las economías, los gobiernos que no tienen con facilidad mecanismos de apoyo. Pero aparte de todo, tenemos un gobierno muy conservador, peculiarmente para un gobierno que se dice de izquierda, se presenta como de izquierda, un gobierno muy conservador en lo fiscal. Al presidente López Obrador no le gustan las deudas, no le gusta el déficit público, y esto se explica por su trayectoria, por su edad. Es un hombre que tenía 30 años cuando estalla la crisis de la deuda de México, y lo marcó profundamente como a tantos mexicanos. Es lo que podemos deducir de su rechazo tan tajante a la deuda, que muchos conservan al endeudamiento público. Pero este es el momento del déficit, es el momento de la deuda, para inyectar dinero de manera masiva a una economía que se está quedando frenada. Entonces es sustituir de manera rápida, al menos en forma parcial, dinero público con el dinero privado que está desapareciendo. Como eso no va a ocurrir en México, podemos esperar lo que algo vimos en 1995, un desempleo masivo que no tiene el Estado mecanismos para apoyar, no los está buscando desarrollar. Y entonces realmente millones de personas pueden ser lanzadas
a un desempleo absolutamente feroz en que no tienen una sola fuente de ingreso. Podemos temer, como ocurrió en 1995, una muy fuerte subida del crimen, que de por sí ya es problemático en México. Precisamente en 95 empezó el problema y ahora bien puede empeorar. En ese sentido, la economía mexicana bien puede ser de las más golpeadas a nivel mundial. Reitero, no solo por el factor externo, el frenón que nos llega de afuera, el frenón que se está provocando adentro y que nunca se había visto. Hay que esperar ahora las consecuencias tan graves que puede tener este freno del sector real, de la economía, de la producción, para el sector financiero. Si es golpeado el sector financiero, que sin duda lo será, pero si es debilitado, también puede ser imperativo un rescate para impedir pánicos bancarios o incluso quiebras bancarias. Eso está en el futuro por verse. Pero la realidad es que México no está preparado, el gobierno tampoco está dispuesto a tratar de paliar, amortiguar las gravísimas consecuencias que se vienen por esta enfermedad, por la pandemia, y en ese sentido quedamos singularmente desprotegidos. No podemos descartar incluso una contracción económica que supere el 10%, por increíble que esto ahora se escuche, y por lo tanto no clasifiquemos el año 2020 para México como una recesión, sino realmente como una depresión, con una caída tan impresionante del producto, con consecuencias que no podemos siquiera medir para decenas de millones de personas que están totalmente desprotegidas en una economía que nunca se ha desarrollado para apoyarlas adecuadamente. En este sentido, es el peor de los mundos para México en un contexto de pandemia global. Bajo este diagnóstico, ¿qué modelos económicos serían idóneos implementar? Aprendimos mucho en la crisis de 2008-2009. Es la gran enseñanza que tuvimos muchos economistas. Y es realmente recurrir al déficit, recurrir a la deuda, y hay que tener en cuenta un elemento muy importante. Las tasas de interés son bajísimas internacionalmente. Estados Unidos, de hecho, está en tasa cero. Nuestras tasas en este momento andan en 6.5%, la tasa objetivo, pero se puede bajar mucho más. México puede emitir mucha deuda y uno puede decir, bueno, pero esa deuda, ¿cómo la vamos a pagar? Esto suena quizá irresponsable, pero tenemos un incendio. Tenemos que arrojar un manguerazo de dinero, un manguerazo fiscal al incendio y ya luego vemos cómo pagamos el agua. En este momento es pedir prestada agua y ya luego vemos cómo la pagamos. Pero aparte las tasas de interés son bajas. La deuda de México en relación a su PIB no es elevada. No es baja, pero no es elevada. Ronda más o menos 48 puntos del PIB. Entonces hay margen, lo que se llama margen fiscal para actuar. Y eso es lo que hay que hacer ya. Es muy dudoso que lo haga el gobierno, como ya comenté, pero eso es lo que habría que hacer. ¿Es pertinente que las autoridades fiscales sigan actuando en temas de recaudación para la obtención de ingresos? ¿Esa es una solución adecuada? No, porque ahorita la gente no tiene ingresos, la gente se está aferrando a sus ingresos, a los que pueda tener. Y en consecuencia, realmente lo que habría que tener es postergación, perdón, apoyos fiscales, créditos fiscales. Un mecanismo del que se habla mucho es otorga a empresas créditos fiscales vía el IMSS. Yo te perdono tus cuotas por X tiempo a cambio de que mantengas tu planta laboral. Entonces, en ese sentido, dar un subsidio directo. Lo malo es que estas son las empresas formales. No son todas, pero bueno, al menos ahí tienes un mecanismo que aparte, claro, llega a la informalidad por la vía de que le pagas a ciertas gentes y esas gentes consumen de otras gentes. Eso ayudaría mucho, pero no hay ninguna indicación que eso vaya a suceder. ¿Es favorable las posturas del gobierno del estado de Jalisco, de este plan Jalisco COVID-19, de dar apoyos económicos a micro, pequeñas, a informales, al maíz? No, es excelente. A ver, es lo que tendría que ser el gobierno federal. El problema de Jalisco es que aquí sí no hay margen fiscal. O sea, el endeudamiento al que pueda recurrir el gobierno estatal realmente es muy pequeño para cubrir lo que se necesita. Realmente es una tarea para el gobierno que tenga la potencia fiscal, el poder de la política fiscal,
y en ese sentido no lo tiene Jalisco, ni en el sentido recaudatorio, ni en el sentido de gasto. Ni ningún estado en México, no es Jalisco. Realmente corresponde al gobierno federal y pues no está ocurriendo, ¿no? La respuesta del gobierno jalisciense sí es correcta, simplemente la dimensión que puede aplicar es extraordinariamente limitada. ITESO, libres para transformar. Universidad Jesuita de Guadalajara.